¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a este nuevo enlace en este día. La lectura de la Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 4, a partir del versículo 27. Dice así: En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba como una mujer. Sin embargo, ninguno dijo: ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: Venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo?, preguntó la mujer. Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él, a Jesús. Entre tanto los discípulos le rogaban, diciendo: Rabí, come. Él les dijo: Yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿le habrá traído alguien de comer? Y Jesús les dijo: Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. El tema de hoy: la comida de Jesús. ¿En qué consistía la comida de Jesús? Jesús, el Señor, llegó al pozo donde se encontraba la mujer samaritana, cansado, sediento y de hambre, porque esa era parte de la naturaleza humana de Jesús, de sus discípulos y de todos. Pero sin embargo, él no se distraía en los asuntos terrenales para dejar de hacer la voluntad del Padre Eterno. En tanto que sus discípulos acudieron a la ciudad para comprar comida, porque el día ya estaba avanzado, ellos se dirigían a Galilea y pasaron por Samaria. Se enfocó Jesucristo en la necesidad principal que tenía esta mujer, como ya hablamos en la anterior fecha. La necesidad principal de esta mujer era beber del agua de vida, que es Jesús mismo. La mujer no entendía el mensaje de Jesús, al igual que sus discípulos. Cuando regresaron trayendo la comida, le dijeron: Rabí, come. Y él les dijo: yo tengo una comida que comer. Y ellos dijeron: ¿alguien lo habrá traído comida para comer? ¿A qué se refiere? Y como ellos no entendían, Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad de mi Padre, la voluntad de aquel que me envió. La mujer samaritana felizmente terminó entendiendo que Jesús era el Cristo. Felizmente terminó entendiendo que su necesidad principal no era el agua del pozo de donde ella iba a sacar el agua. Tanto así que después de haber entendido que Jesús, con quien hablaba, era el Cristo, el Mesías, se olvidó de su cántaro y se fue corriendo a comunicar a sus vecinos que el Mesías había llegado, que el Cristo había llegado, que el prometido había llegado. Muchísimos años judíos y samaritanos esperaban al Mesías, al Cristo. Esta mujer había captado, entendido, había sido impactada por el mensaje de Jesucristo y también por la persona de Jesús. Cuando ella dice estas palabras: me ha dicho todo cuanto yo he hecho. Nadie más conoce lo que yo hice, pero este me descubrió todo. Entonces, este es el Cristo, porque tiene ese conocimiento sobrenatural que corresponde a Dios. Jesucristo el Mesías, Jesucristo el Hijo de Dios, Jesucristo el Dios hecho hombre, que vino al mundo para cumplir y hacer la voluntad del Padre. Y en eso consistía la comida de Jesús, ocuparse en hacer lo que el Padre le había enviado. Resumiendo en este día, ¿en qué consistía la comida de Jesús? ¿En qué consistía la voluntad del Padre que Jesús vino a cumplir? Es que Jesucristo se dio a conocer tal cual Él era, tal cual Él es. Jesús nunca escondió su identidad humana y su identidad divina. Jesús fue totalmente hombre y Jesús fue totalmente Dios. Sigue siendo Dios, sigue siendo hombre. Allá arriba tenemos a alguien con cuerpo
con hueso, y un día vendrá conforme a sus promesas. Ese es el misterio que en el tiempo de Pablo el apóstol, en el tiempo de Jesús, no podían comprender y entender cómo es que siendo hombre, se hace llamar Dios. En una oportunidad cuestionaron a Jesús cuando dijo, solamente Dios puede perdonar pecados. Cuando dijo a un paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Y lo que los fariseos y escribas decían, censuraban a Jesús, era totalmente cierto. Solamente Dios puede perdonar pecados. Y porque Jesús es Dios, podía perdonar pecados. Él no estaba haciendo nada que esté fuera de su facultad. Jesús se dio a conocer tal cual era, el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios. Esa era la voluntad del Padre, que Él se manifieste, no solamente con palabras, sino también con hechos, con evidencias, con milagros, con señales. Las multitudes le seguían y podían ver los milagros de Jesús. Mientras que unos decían, Él es el Cristo, otros decían, no. ¿Habrá alguien que pueda hacer todas estas cosas? Solamente el Cristo, decían otros. Por otro lado, Jesús también anduvo haciendo muchos bienes, muchos milagros, sanando enfermos, resucitando muertos, dando de comer a multitudes, como evidencia de lo que Él era, el Cristo, el Mesías. Ningún hombre común, ningún profeta, ningún hombre temeroso de Dios pudo haber hecho lo que Jesús hizo, solamente Jesús, para demostrar que Él es el Cristo, el Mesías, en quien podemos confiar para tener perdón de pecados, en quien podemos acudir con toda confianza en actitud de arrepentimiento, humillándonos y reconociendo nuestras limitaciones, reconociendo nuestros pecados, pedirle perdón para que podamos ser aceptados por el Padre y tener la esperanza de vida eterna. Jesucristo por último llegó a la cruz. Cuando dice Él, hacer la voluntad del Padre y acabar la obra. Jesucristo acabó su obra en la cruz, diciendo con estas palabras, consumado es. Consumado es, misión cumplida. Jesucristo vino para morir. Jesucristo llegó a la tierra para morir. Jesucristo llegó a Belén para cumplir la voluntad del Padre, llegar a la cruz, presentarse como ofrenda voluntaria, pagar el precio de nuestro rescate. Nada de lo que nosotros podemos hacer o podamos hacer es suficiente para alcanzar el perdón de nuestros pecados y tener la esperanza de la vida eterna. Como dice un coro, ninguna religión podrá cambiar nuestro ser. La sangre de Jesús lo puede hacer. Es verdad, ninguna religión, ninguna filosofía, ningún pensamiento, ninguna ONG, nada nos puede cambiar, nos puede transformar, solamente Jesucristo. Por eso Jesucristo pagó en la cruz, cumplió la voluntad del Padre, acabó la obra, entregando su vida en la cruz, ofreciéndose en sacrificio, pagando el precio de nuestro rescate, para que todos nosotros podamos encontrar la salvación, la vida eterna, la esperanza. Jesucristo hizo la voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre es que todos procedamos al arrepentimiento y que también podamos ser perdonados. Hagamos la voluntad del Padre. Acudamos a Jesucristo. Ningún otro medio de salvación existe. La voluntad de Dios es que podamos creer en Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. No hay otro mediador, no hay otro Salvador. ¿Podemos acudir a otro medio? Estamos acabados, estamos liquidados. Pero si acudimos a Jesucristo, entonces podemos tener la seguridad de alcanzar el perdón de Dios, de obtener el regalo de la vida eterna. Y mientras estemos aquí, vivir con la esperanza de que en cualquier momento llegue el tiempo de encontrarnos con Jesucristo. Hay esperanza en Jesucristo. Tenga fe en Jesús. Crea en Jesucristo. Ya no lo rechaces. Humíllate, arrepiéntete. Deposite tu fe y tu esperanza en Jesucristo. Esa es la voluntad de Dios. Ojalá que todos nosotros también podamos hacer la voluntad del Padre y decir como Cristo Jesús dijo, mi comida es hacer la voluntad del Padre. Que Dios te bendiga y oremos por un momento. Padre eterno, gracias por haber enviado a Jesucristo para que pueda llegar a la cruz y pagar el precio de nuestro rescate. Tu palabra dice que todos estamos condenados, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Pero Jesucristo es nuestra salvación. Él pagó el precio de nuestro rescate.
Mi oración en este tiempo es que los que me oyen, los que me escuchan, puedan entender el mensaje como la mujer samaritana y darse prisa para acudir a ti, para recibir de ti el agua de vida, para recibir el perdón de sus pecados y la esperanza de la vida eterna. En actitud de arrepentimiento, en actitud de humildad, decir: Señor Jesús, gracias por haber muerto en la cruz por mis pecados. Yo te recibo y te acepto en este día como mi único y suficiente Salvador, y así te pido que llenes mi vida y vengas a mi vida, sea tú el Señor en mi vida, y que tu Santo Espíritu llene también mi ser. Te alabo y te bendigo y te agradezco por bendecirme, trayendo paz, esperanza y descanso en medio de tanta aflicción, de tanta enfermedad. Señor, te pido también que bendigas a los que están enfermos, que llegues a ellos, Señor, con tu milagro de sanidad, que alcances tu perdón, tu misericordia y restauración para aquellos que están esperando de ti el milagro de sus vidas, pero sobre todo, que puedas llegar a ellos para salvación y para vida eterna. Restauración completa es lo que te pido a favor de cuantos que están en los hospitales, que están en sus casas, escuchando y esperando el mensaje, la bendición, la buena noticia. Señor, muchas gracias por la bendición de tu palabra en este día. Con esperanza, con gozo y con alegría, seguimos adelante predicando tu palabra. Gracias por esta bendición en Cristo Jesús, el Salvador del mundo. Amén. Que el Señor te bendiga y te guarde. Confía en Él. Un fuerte abrazo para ti. Hasta pronto. Chao.